Yo tengo una empresa de limpieza y fumigación y hemos ido a limpiar a lugares donde nos han asustado. La primera vez que nos pasó algo poco normal fue en un salón de fiestas. Este salón estaba techado y en la parte trasera tenía un jardín donde habían juegos inflables para niños. Ese día nos presentamos el día domingo a las 12 de la mañana. Eso porque es la hora donde los invitados de las fiestas comienzan a irse. Pero luego solemos iniciar con nuestro servicio después de la 1 de la mañana. Ya que no falta la gente que no se quiere ir del salón. Lo primero que hicimos cuando iniciamos la limpieza fue barrer y trapear en la cocina. Después nos fuimos al jardín donde recogimos la basura que habían dejado. También los encargados del salón nos pidieron que desinfláramos los juegos inflables para limpiarlos y lavarlos. Pero en eso vimos que habían 2 niños jugando, por lo que les pedimos que bajaran y se fueran con sus papás, ya que íbamos a desinflar los juegos. Pasaron como 15 minutos y no se iban. Como eran niños y a veces suelen ser un poco huraños a la hora de seguir órdenes, tampoco queríamos que nos acusaran con sus papás y tener problemas con ellos, así que mejor optamos por limpiar otras áreas. Regresamos a los 20 minutos, pensando que esos niños ya se habían ido, pero seguían brincando en los inflables, por lo que uno de mis compañeros se acercó y para asustarlos un poco les dijo que de favor se bajaran, ya que el salón iba a cerrar y se iban a quedar ahí hasta el otro día. Pero esos niños no le hicieron caso y siguieron con lo suyo. Mi compañero me comentó de esos niños, por lo que fui a decirle al encargado del salón que si podía buscar a sus papás para que retiraran a esos niños y poder seguir con nuestro trabajo. El encargado se me quedó viendo y sorprendido me dijo que el salón ya había cerrado hace como 1 hora y ya no había ninguna persona. Aún así fue a inspeccionar el jardín y esos niños ya no estaban. Incluso buscó por todos los rincones del salón para corroborar que no hubiera nadie. Efectivamente, el salón estaba vacío. Ya no le quisimos comentar nada para que no pensara que a lo mejor lo habíamos engañado o simplemente pensara que no queríamos trabajar. Un poco sacados de orden, iniciamos con nuestro servicio. Desinflamos el inflable y cuando lo estábamos desmontando vimos que en una de las esquinas había una pequeña fuente y arriba de esa fuente había una especie como de escultura en forma de ángel. Esa figura tenía una especie como de cántaro. Me imaginé que por ahí salía el agua hacia la fuente. Seguimos con lo nuestro, limpiamos y lavamos el inflable, cuando de repente de aquella fuente comenzó a brotar el agua. De poco en poco la fuente se fue llenando hasta llegar al punto en el que el agua se comenzó a desparramar, por lo que mi compañero y yo buscamos si había alguna fuente de luz y desconectar la fuente para que ya no se siguiera cayendo el agua. La buscamos pero no encontramos nada. Nosotros pensamos que a lo mejor estaba conectada a algún enchufe en el piso, pero los dos al querer mover la fuente estaba muy pesada. Volví a ir con el encargado del salón y le comenté de esa situación. Él nuevamente sorprendido fue a ver esa fuente y para sorpresa de todos, en el momento que el encargado llegó a la fuente, esta se paró y dejó de regar el agua. El encargado, ya estando un poco serio, solo nos dijo que a veces esa fuente tenía fugas, pero que no hiciéramos caso y siguiéramos trabajando. Después comenzamos a fumigar todo el salón, pero mi compañero y yo ya nos sentíamos un poco raros y ya nos queríamos salir de ahí. Para que nuestro trabajo fuera más rápido decidimos poner música, pero mi celular se le descargó la batería y el celular de mi compañero al reproducir su música, esta se detenía o simplemente el celular se apagaba. Al día siguiente nos presentamos como a las 5 de la tarde a retirar las plagas que se pudieron haber quedado. Sin embargo, llegamos un poco temerosos por lo que ahora no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Nos recibió otro encargado y comenzamos a desinfectar el lugar. Al pasar por el jardín se escuchaba como si alguien caminara por el pasto, pero al voltear a ver no había nadie. Esa vez el salón puso un poco de música, por lo que nos relajamos un poco, pero había momentos en el que las bocinas del salón como que se querían apagar. El encargado nos dijo que ahí suelen apagarse las cosas de la nada, y como ese encargado se veía un poco más amigable que el otro encargado, con más confianza nosotros le preguntamos que si ahí espantaban, por lo que el encargado nos dijo que sí. Nosotros le platicamos de lo de la fuente y él nos comentó que esa fuente no tenía electricidad y que de la nada se comienza a regar el agua. Él nos dijo que esa fuente la había traído el dueño. Dice que el dueño iba pasando por una escuela y que la vio a lo lejos y la intentó comprar, pero la escuela se negó a dársela, y como el dueño tenía algunas influencias logró sacar
sacarla de la escuela y la llevó al salón de fiestas. Dice que esa fuente tenía un epitafio en el cual venía el nombre de una persona, su fecha de nacimiento y su fecha de fallecimiento. Sin embargo, dicen que el dueño lo borró y así lo dejó. También nos dijo que por eso ponían inflables en esa zona, pero cuando quitaban esos inflables era cuando espantaban más. Ellos tenían la creencia de que son espíritus de niños los que había ahí. Una vez terminada la limpieza, volvimos a inflar los juegos inflables y los volvimos a poner en su mismo lugar. Cuando los colocamos ya no se sentía la energía pesada. Sin embargo, sí nos quedamos con una experiencia muy diferente a las que estamos acostumbrados a vivir. Tiempo después, el salón nos volvió a buscar, pero nosotros les dijimos que ya no hacíamos ningún servicio de limpieza, pero sinceramente ya no quisimos regresar. El mundo está lleno de relatos increíbles. Únete a nuestra comunidad para que no te los pierdas. No olvides dejar tu like y suscribirte.